compañero José Castillo, es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires y dirigente izquierda socialista. Su tema, Trotsky y la economía mundial, sus métodos de análisis. José. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeros. Bueno, obviamente Trotsky no se formó como economista profesional. Ahora, era un profundo conocedor del capital, que lo había estudiado de chico en su exilio en Siberia, y además él también tenía una formación de jovencito en matemática, lo cual le permitía leer cuadros, estadísticas, tendencias. Pero recién después de 1917, después de la Revolución, vamos a ver a un Trotsky apasionado, un seguidor de lo que podemos llamar los fenómenos económicos y de cómo intervenir frente a ellos, tanto en lo que hacía a las candentes discusiones sobre la política concreta en el naciente Estado obrero, como con respecto a qué pasaba con la situación económica mundial. Por eso, cuando miramos los textos de Trotsky que podríamos llamar económicos, o específicamente económicos, casi que los podemos dividir en dos bloques. Por un lado está la intervención que hace Trotsky en todos los debates programáticos del Estado obrero, enormes textos muy interesantes, que se dan tanto cuando la primera etapa él junto con Lenin conducía, como después los debates críticos que se van a seguir dando ya en las distintas etapas de la estalinización. De ese conjunto de textos yo no voy a hablar, yo he elegido los otros, ¿no? Los textos donde él se plantea un análisis y seguimiento de la economía mundial, que a nosotros nos parece que son muy útiles, son los más útiles para nuestra intervención cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros, no digo nosotros, digo mi organización internacional, la Unidad Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional, en la Argentina Izquierda Socialista, o más en general la tradición morenista, estamos convencidos que una de las bases fundamentales del trotskismo, que el trotskismo conserva del corazón del marxismo, es el internacionalismo. No podría decir, no hay trotskismo sin internacionalismo. Y lo estratégico de la elaboración, lo específico de Trotsky, también debería ser de nosotros, es rompernos la cabeza alrededor de la resolución de la crisis de dirección revolucionaria y la construcción o reconstrucción de la Cuarta Internacional. Por eso me interesa seguir estos textos de situación mundial. Identificamos tres bloques de texto que Trotsky escribe, son 19 textos que Trotsky escribe sobre el tema entre 1921 y 1940. Primer bloque, textos que están directamente vinculados a los primeros 4 congresos del Internacional Comunista, lo que entiendo que todos nosotros consideramos que es parte de nuestro acervo teórico ideológico. El texto del tercer congreso de la situación mundial, texto de 1921, y 2 textos más. Después hay un segundo bloque de textos, ya a lo largo de la década del 20, mucho más en debate con el estalinismo, que van prefigurando algo fundamental, que es casi la forma de construcción de lo que va a terminar siendo en la crítica al sexto Congreso del Internacional Comunista, la segunda formulación de Trotsky de la teoría de la revolución permanente. Y después tenemos los textos de Trotsky, diríamos así, desde la crisis del 30 en adelante, que también tienen una profunda elaboración que uno podría decir termina estando sintetizado en el programa de la Cuarta Internacional. Casi que el programa de la Cuarta Internacional es el telegráfico final de toda esa elaboración que se da en la década del 30, desde 1929 en adelante.
Yo quiero ir al método directamente de Trotsky, me parece que es lo que tenemos que rescatar. ¿Qué es la economía capitalista mundial? La economía capitalista mundial como un todo interdependiente de las tendencias de la acumulación de capital, lo que podríamos llamar, si queremos, lo económico propiamente dicho, la lucha de clases a nivel local e internacional y las relaciones entre los países. Y quiero analizar la interrelación entre estos tres factores. ¿Cómo ve la economía mundial Trotsky? Trotsky lo ve en tendencias, ¿no? Esto es muy importante. Trotsky completa, a nuestro juicio, la extraordinaria y fundamental definición de época de Lenin, agregándole un concepto que para nosotros es central y que es casi un parteaguas incluso dentro del propio trotskismo: la discusión de estancamiento de las fuerzas productivas. Este es el nudo. Nosotros vamos a sostener con Trotsky que sin este concepto de estancamiento de las fuerzas productivas está como incompleta la definición de imperialismo. Y vamos a sostener, obviamente, ya muerto Trotsky, la continuidad y la vigencia de este concepto para nuestra época, hasta hoy. Trotsky nos invita a analizar entonces esto. ¿De qué manera? Dice, bueno, a ver, obviamente, porque Trotsky no es un colapsista ni un catastrofista extremo. Sí, por supuesto, hay ciclos. Hay ciclos. Y la economía puede caer, puede recuperarse. Desde los ciclos históricos que veía Marx cada 10 años, o ciclos mucho más complejos que se dan en el siglo XX. Ahora, lo importante es ver la tendencia. Y la tendencia en la época imperialista es que incluso esos ciclos donde puede haber una crisis, se levanta la crisis, se cae de vuelta, están totalmente determinados por una tendencia declinante. Y esa tendencia declinante está dada justamente por esta definición de destacamiento de las fuerzas productivas. Por eso, la economía mundial o la economía de determinados países puede equilibrarse provisoriamente, pero no estabilizarse en la época imperialista. Más, cualquier recuperación nunca alcanza los niveles de destrucción del periodo anterior. Esto es importante para ver este primer elemento, es el elemento de la tendencia. Trotsky habla mucho de esto en discusiones sobre las ondas largas, textos muy interesantes. Pero para analizar lo que estamos diciendo, esto lo tenemos que interrelacionar y articular con la lucha de clases. Esto es, los vaivenes económicos están indisolubles, íntimamente unidos a la lucha de clases. Lo que estabiliza una situación es efectivamente una baja, un parate de la lucha de clases. Y cuando decimos la lucha de clases, no solo nos estamos refiriendo a los hechos obviamente concretos, huelgas, lockouts, luchas revolucionarias, o si queremos, situaciones revolucionarias, contrarrevolucionarias, no revolucionarias, sino también en la época imperialista, y nosotros que lo discuten mucho, incluso en la época de la tercera, el tema del factor subjetivo, el tema estratégico de qué significa la crisis de dirección, o sea, la ausencia de dirección revolucionaria, que Trotsky señala como un elemento central de la estabilización relativa que se da a mediados de la década del 20, al mismo tiempo que decía, como estamos en esta época de decadencia capitalista, esto no es de largo plazo, y él preanunciaba la crisis del 30. Pero señalaba por qué se estaba estabilizando la economía europea en el 25 y en el 26. Y era por la presión del estalinismo, por la presión a la revolución inglesa, a la revolución china. Y el tercer elemento, las relaciones de fuerza entre los países, capitalismo imperialista, países desarrollados, subdesarrollados, en su momento los estados obreros. Acá, en el análisis de estos tres elementos, está la forma de poder caracterizar que pone Trotsky de la economía mundial y que escriben, desarrollan estos 19 textos. Voy cerrando entonces, ¿por qué este método de análisis es muy importante para nosotros?
porque nos permite traerlo a la realidad de hoy. ¿Qué decimos nosotros hoy en base a estas caracterizaciones? A. Seguimos viviendo en la época imperialista, o sea, prevalece el estancamiento de las fuerzas productivas. Primera definición fuerte. Segundo, desde hace medio siglo, en ese marco más general, desde hace medio siglo, el capitalismo imperialista está sumido en una crisis crónica que tiene fases agudas de explosión, sí, que tiene fases agudas y que esas fases agudas van marcando los ciclos de ese medio siglo. Tercero, que esto se profundiza a partir de la crisis del 2007-2008 hasta transformarla en la crisis más grande de la historia del capitalismo imperialista. Por último, ¿y por qué pasa todo esto desde hace medio siglo? ¿Por qué no se recupera el equilibrio, así sea parcial como fue en el boom de la posguerra? Porque esa estabilización requeriría una derrota profundísima de la clase trabajadora y esa derrota estratégica no se produjo. Y ahí sabemos que tenemos debate con otra corriente del trotskismo sobre esa caracterización. Como no se produjo esa derrota, exactamente como no se produjo esa derrota, continúa la crisis crónica. Claro, el capitalismo sigue, aumenta la superexplotación, la pobreza extrema, aparece la degradación ambiental, las guerras, genocidios como en casa. ¿Por qué? Y por lo que decía Trotsky en 1921 y también en 1938, por la crisis de dirección revolucionaria. Por eso, y termino con esto, lo estratégico de la importancia de estos análisis lo fue para Trotsky y lo es para nosotros la tarea, ¿no? La construcción, la reconstrucción del acuerdo internacional. Para hacer eso, Trotsky analizaba la situación mundial. Gracias.